bienvenida a su casa editorial, a Reporte Jalisco. Gracias por aceptarnos esta entrevista. No, gracias a ustedes por invitarme a esta su casa. Licenciada, usted es una mujer que se ha destacado en la cuestión de leyes y conocedora de ello. México actualmente vive una crisis de credibilidad y crisis de que pues los políticos a veces los vemos que salen con grandes fortunas y a ello se han abocado muchos diputados a crear y ciudadanos también a apoyar esta iniciativa de 3 de 3. ¿Cómo la ve usted? Bueno, es una propuesta ciudadana, el ciudadano quiere respuestas, el ciudadano quiere saber por qué si lo conoció con un carrito y ahora tiene un carrote, o sea, es cierto. En la actualidad existen leyes que obligan al servidor público a declarar su patrimonio y el patrimonio de sus familiares cercanos. O sea, la forma en que obtuvo y justifique las razones por el cual tiene ese patrimonio. Y también existe el seguimiento que da la Secretaría, que lo conocemos nosotros como el SAT, para que la gente lo entienda mejor, el seguimiento que da respecto a los ingresos que tiene cualquier persona, sobre todo a través de las cuentas bancarias. Todos los bancos tienen la obligación de enviarle la información y entonces el SAT ya conoce que tú tienes ingresos y entonces te empieza a investigar para saber por qué tienes esos ingresos. Ya hay leyes al respecto, pero está bien, el ciudadano quiere otra ley que apriete más, otra ley que replique lo que ya está en las actuales. Es correcto, pero habrá que modificar todo lo que está alrededor. Principalmente las garantías individuales de una persona que está siendo procesada, que tiene derecho a saber quién lo denuncia y ofertar las pruebas y enfrentarse a quien lo denuncia. Los únicos casos de excepción son los que se refieren a las personas que participan en el crimen organizado. Yo puedo creer que hay un enriquecimiento ilícito, pero no necesariamente esa persona pertenezca al crimen organizado. Entonces no está dentro de esa excepción. Y hay otra excepción importante que se refiere a las personas abusadas sexualmente, que tampoco tienen la obligación de enfrentarse al procesado. Entonces, habría que analizar también el artículo 20 constitucional para hacer las modificaciones pertinentes para que todas esas denuncias anónimas continúen siendo anónimas y no tenga ese medio de defensa la persona que está siendo indiciada por ese tipo de delitos. Entonces, yo creo que sí existe ya una legislación que prevé todas estas situaciones. Por eso tenemos la función pública a nivel federal, por eso tenemos las contralorías a niveles municipales y la contraloría estatales, para darle seguimiento e investigar, después de recibir todas las declaraciones patrimoniales, las razones de que una persona que ingresó a un trabajo con una cantidad tenga ahora ingresos superiores, muchos más superiores a lo que gana. En su opinión personal, ¿usted cree que sea necesaria llevar a cabo esta ley de anticorrupción o con lo que ya tenemos es suficiente? Yo creo que si se aplicaran correctamente las leyes que ya están, otra cosa sería. ¿Sí? Y los ciudadanos empezarían a tener más confianza en las instituciones. Hemos creado muchísimas instituciones autónomas supuestamente para que los ejecutivos no tengan injerencia en ellas. Sin embargo, pues seguimos viendo que existe la corrupción. La corrupción se va de ida y de regreso. La corrupción la hace el ciudadano y la hace el servidor público. ¿Sí? Por mientras existan ciudadanos que quieren evitar pagar más y servidores públicos que quieren tener más, entonces siempre va a haber corrupción, no en México, en el mundo. Entonces, ciertamente yo creo que si aplicamos tal cual las leyes y empezamos a frenar un poco las resoluciones del Poder Judicial, donde a veces se hacen muchas cosas de criterio, argumentando que están interpretando la ley,
argumentando que están interpretando lo que dijo el legislador y muchas veces el legislador ni siquiera lo pensó, ni siquiera pasó por su cabeza al crear la norma jurídica. Se contempla tener un periodo extraordinario para llevar a cabo esta aprobación o discutir en la Cámara. ¿Cree usted que se dé? Generalmente siempre se está amenazando con los periodos extraordinarios. Miren, hay algo muy importante. Las leyes no son únicamente jurídicas. Las leyes requieren de la parte política, que es la negociación, que se vale, y la parte social, lo que viene a resolver a la sociedad. Si una ley no le resuelve a la sociedad sus problemas, esa ley no sirve. Entonces, si no va conjugada el marco jurídico, la parte social y la parte política del consenso entre las fuerzas políticas, nunca va a tener éxito una ley. Bien. El papel de la sociedad es muy importante en todo lo que estamos viviendo en este México. Hay otra ley que se quedó pendiente, que es la ley anticorrupción. En este aspecto, ¿usted cómo la ve? Bueno, yo creo que todas las leyes pueden ser mejores o pueden ser excelentes, por mientras no se apliquen. La ley siempre la van a denostar, van a decir que la ley no sirvió y que hay que crear otra. Si las leyes fueron creadas excelentemente, el problema es quién las aplica. Entonces, ¿podemos decir que salen sobrando esta ley? No, yo creo que tenemos que nuestro país es un país de muchas leyes y tantas leyes que tenemos no hemos resuelto los problemas. Sigue habiendo problemas de corrupción, sigue habiendo problemas de narcotráfico, sigue habiendo problemas de trata y hemos creado muchísimas leyes. Algunas ya empiezan a dar resultados, pero ¿saben qué es muy lamentable? Saber que hay maestros que en cuanto se aparece una ley, le quieren enseñar al alumno cómo evadirla. Eso. Entonces, ¿de qué sirvió crearla, verdad? Si el mismo maestro les enseña a los jóvenes que van a salir de las universidades cómo evitar que esas leyes se apliquen. Y hablando de los alumnos, usted es una persona que tiene pues muchos años ya dando clases en la universidad. Platíquenos de ese aspecto, de esa otra área de la academia. Bueno, esa es la experiencia más hermosa que le puede dar a una persona, bueno, en mi concepto, no puedo hablar por todos, pero para mí ha sido gratificante, ha sido una gran experiencia tener contacto con jóvenes a los que les puedes enseñar y les puedes ir abriendo los horizontes, que no se queden enmarcados. Los abogados creemos que nada más la ley es lo único que existe. Tenemos que ver los problemas sociales para poderlas aplicar y la verdad yo he tenido grupos maravillosos donde ahora ya tengo el orgullo de decir que hay magistrados, que hay personas que han obtenido grandes puestos y que fueron mis alumnos. ¿Qué materia es la que usted da en la universidad? Desde que empecé, siempre he manejado el derecho penal. Ahorita estamos trabajando con teoría del delito, pero me tocó impartir procedimiento penal, delitos y todo lo que tiene que ver con ¿Cuántos con años de académica? En septiembre cumplo 28. 28 años. Sí. Bien. Está ahorita muy de moda el hecho de que los datos personales de los ciudadanos, pues nosotros los damos a quienes nos dicen que los van a resguardar y los van a asegurar. Y pues eso creíamos, ¿verdad? Pero al parecer pues son de dominio público. Más de 90 millones de datos de mexicanos aparecieron en una plataforma de internet. Eso es muy lamentable. Todos tenemos derecho a nuestra privacidad. Yo le doy el domicilio a quien quiero que vaya a mi casa. No estoy de acuerdo que todas las personas en mi país tengan mi domicilio. El licenciado Arturo Zamora, en su tiempo, en su primera incursión en el Senado, pidió a través de una iniciativa que los datos personales quedaran ocultas, porque al final de cuentas, si bien es cierto la credencial ha sido utilizada como identificación, pues hay una leyenda que dice ahí, credencial para votar.
no dice que sea una identificación, dice que es una credencial para votar, y ese originalmente era la idea, que se utilizara únicamente para votar. Y ahí aparecían nuestros datos de domicilio, etcétera. El licenciado presentó esa iniciativa, no tuvo el éxito en apariencia que debería de haber tenido, pero el INE fue muy sensible y entonces decidió adoptar la postura y decirle al ciudadano que si quería que sus datos personales quedaran impresos en la credencial. Y si así lo quería, el ciudadano así quedaba, así queda en la actualidad. Pero ¿de qué le sirvió tratar de cuidar la privacidad de las personas cuando alguien dice que le hackearon? Ya no sabemos a quién creerle, porque unos dicen que se las hackearon y el hackeador dice que no fue así, ¿sí? Entonces, pues ya nuestra privacidad está a la luz pública. Esto ya había pasado anteriormente. Creíamos que ya nos habíamos librado, pero por mientras, no nada más el INE, bueno, también puede ser salir del INE, pero por mientras los partidos políticos no sean respetuosos de los ciudadanos mexicanos y no busquen la manera de cuidar y proteger la identidad de los mexicanos, nosotros no estamos seguros. Las sanciones que se les dan a estos partidos van acorde a toda esta peligro para los ciudadanos. Así sean millones de pesos los que se les impongan, el daño ya se hizo. Y la reparación del daño la recibe el Estado, no los ciudadanos a los que les van a empezar a molestar porque ya saben dónde vive. Bien. Licenciada, pues le agradecemos muchísimo el que haya estado con nosotros aquí en Reporte Jalisco. Gracias por su presencia y por estos pensamientos y esta labor que usted ha realizado en diferentes puestos que ha tenido. Muchas gracias y felicidades por el próximo día 10. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. En exclusiva para Reporte Jalisco.